El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Jerome Lee. Capítulo 9. Nacer de agua y del Espíritu. 1. Nicodemo viene a Jesús. 2. Jesús ayuda al discernimiento espiritual de Nicodemo. 3. Nacer del agua y del Espíritu. 4. 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Juan 3, 1-5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dios envió a Jesucristo, su unigénito Hijo, y abrió el camino de la salvación. Cualquiera que lo acepte recibe el derecho de ser hecho hijo de Dios y goza de una vida bendecida y eterna ahora y para siempre. No obstante, hoy en día vemos que muchas personas no tienen la seguridad de su salvación, aun cuando dicen haber recibido a Jesucristo. Además, algunos afirman haber recibido la salvación, pero carecen de fe para ser salvos, y otros sostienen ser salvos porque recibieron una vez el Espíritu Santo, pero luego no dan muestras de su salvación ni en sus hechos ni acciones. Para concluir el mensaje de la cruz, y a través de la historia de Nicodemo, vamos a ver claramente la forma en que debemos alcanzar la perfecta salvación desde el momento en que recibimos a Jesucristo. 1. Nicodemo viene a Jesús. En los tiempos de Jesús, los fariseos tenían en muy alta estima y consideración la ley de Moisés, y se mantenían aferrados a la tradición de los ancianos. Eran líderes religiosos escogidos entre los israelitas que creían en la soberanía de Dios, la resurrección, los ángeles, el juicio final y en la venida del Mesías. No obstante, Jesús los reprendió repetidamente, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos». Eran hipócritas que, como sepulcros blanqueados, aparentaban ante la gente santidad en lo externo, pero que en el interior estaban llenos de envidia y de autocomplacencia. Mateo 23, 25-36. Nicodemo tenía un buen corazón. Nicodemo era uno de los fariseos que pertenecía al consejo del gobierno judío llamado Sanedrín. No obstante, él no persiguió a Jesús como los otros fariseos. En vez de ello, viendo los prodigios y señales que realizaba, creyó que Jesús había venido de Dios. Nicodemo deseaba saber quién era Jesús porque tenía un buen corazón. En Juan 7:51, Nicodemo, defendiendo a Jesús, les pregunta a los fariseos que querían arrestar a Jesús: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Como miembro del Sanedrín en ese tiempo, no debe haber sido nada fácil para Nicodemo decir esto. Incluso ahora, si un gobierno impide o proscribe por ley el cristianismo, los que ocupan cargos oficiales no podrían declarar abiertamente su apoyo. De igual forma, en aquel tiempo los israelitas consideraban falsas todas las otras religiones excepto el judaísmo. Nicodemo sabía que podía ser expulsado del consejo si se ponía de parte de Jesús. A pesar de ello, defendió a Jesús. Eso probó que era veraz y que su fe en Jesús era firme y sólida. En Juan 19, 39-40 se describe una escena inmediatamente después de la muerte de Jesús en la cruz. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Por lo tanto, Nicodemo creyó que Jesús era un hombre de Dios, le sirvió de manera constante aún después de su crucifixión y alcanzó la salvación por la fe en su resurrección. Nicodemo viene a Jesús. En Juan 3, hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo antes que entendiera la verdad en el Espíritu. Una noche Nicodemo vino a Jesús, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Al principio Nicodemo no sabía que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. No obstante, luego que presenció los milagros que Jesús hacía y debido a que tenía una buena conciencia, entendió y confesó que Jesús era un siervo de Dios. Por medio de su buena conciencia, supo que solo el Todopoderoso Dios podía levantar a los muertos, hacer que los ciegos vean, que los cojos caminen y que los leprosos sanen. Entonces, ¿por qué vino a Jesús de noche? Nicodemo era como aquellas personas que no quieren asistir abiertamente a la iglesia porque no tienen confianza en Dios el Creador. Si bien Nicodemo tenía un buen corazón, no tenía una verdadera fe. No tenía confianza en Jesús como el Hijo del Hombre ni como el Mesías, por eso no fue a ver a Jesús abiertamente en el día, sino lo hizo durante la noche. 2. Jesús ayuda al discernimiento espiritual de Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Sin embargo, Nicodemo no podía entender esto. Entonces, de nuevo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No tenía fe espiritual, por eso se preguntaba, un hombre viejo muere y regresa a la tierra, y entonces, ¿cómo puede volver a nacer? Entonces, Jesús le dijo que debía nacer de agua y del Espíritu. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:5-6. Como Nicodemo mostró curiosidad por lo que le decía Jesús, el Señor se lo explicó en una parábola. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 3:8. Luego de la desobediencia de Adán, el espíritu del hombre murió y de ahí en adelante el ser humano estuvo destinado a sufrir la muerte eterna. Sin embargo, al recibir el Espíritu Santo, el espíritu del hombre vuelve a nacer. Y en la medida en que llegue al nivel del espíritu, restaurará la imagen de Dios y será salvo. No obstante, Nicodemo no entendía lo que Jesús quería decirle, Juan 3:9. Por lo que le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:12-15. En Números 21:4-9, los israelitas que habían sido sacados de Egipto hablaron contra Moisés, porque su jornada hacia Canaán se hacía cada vez más y más difícil de soportar. Entonces Dios alejó su rostro de ellos y envió serpientes venenosas para que atacaran al pueblo. Al clamar por ayuda, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una estaca en lo alto. Dios salvó a todo aquel que la miró, pero los necios y obstinados murieron por su incredulidad, porque ni siquiera se molestaron en mirarla. Entender espiritualmente la palabra de Dios. ¿Por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce y la puso en una estaca? Desde Génesis 3:14 nosotros sabemos que la serpiente ha recibido la maldición. Además, en Gálatas 3:13 dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Por tanto, el poner una serpiente de bronce en una estaca simboliza que Jesús sería puesto en una cruz de madera como una serpiente maldita para redimirnos. Además, al igual que el que miraba la serpiente de bronce vivía, todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Nicodemo no podía entender el significado de la palabra de Dios, porque no había nacido todavía de agua y del Espíritu y sus ojos espirituales no estaban aún abiertos. Incluso, hoy en día, a menos que no nazca de agua y del Espíritu y sus ojos espirituales estén abiertos, no podrá entender el significado de una prédica o mensaje espiritual, porque lo puede tomar literalmente y mal entenderlo. Debe orar fervientemente a fin de entender el significado espiritual de la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios abrirá su corazón, y podrá entender la palabra de Dios y tendrá verdadera fe. 3. Nacer del agua y del Espíritu. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, él le respondió de cierto
de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5-6. Debemos ser claros sobre el significado de nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo se puede volver a nacer de agua y del Espíritu y alcanzar la salvación? El agua simboliza el agua de la vida eterna. El agua alivia la sed y ablanda los órganos internos del cuerpo. También limpia el cuerpo tanto interior como exteriormente. Así, Jesús comparó el agua de vida eterna con el agua natural para explicar que nos limpia y nos da vida eterna. Jesús nos dice en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted bebe agua, por un momento no tendrá sed, pero eventualmente llegará a tener sed de nuevo. El agua en esta escritura significa agua eterna. Todo aquel que beba del agua que Jesús da, nunca volverá a tener sed. Es decir, será como una fuente de agua que brota para vida eterna, y le da vida. En Juan 6, 54-55 se lee, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Esto es la carne y la sangre de Jesús, que es el agua, son eternas. Además, su carne, se refiere a la palabra en la Biblia, porque Jesús es el Verbo que vino en carne a este mundo. Comer su carne se refiere a mantener y guardar su palabra en la mente por medio de la lectura de la Biblia. La sangre de Jesús es vida, y la vida es la verdad. La verdad es Cristo, y Cristo es el poder de Dios. Todo esto es la sangre de Jesús. Dado que el poder de Dios viene por fe, beber la sangre de Jesús significa obedecer su palabra por fe. Ha aprendido que el agua espiritualmente simboliza la carne de Jesús, que es la palabra de Dios y el Cordero de Dios. De la misma forma como el agua limpia su cuerpo, la palabra de Dios limpia todo lo sucio que hay en su corazón. Por eso, en la iglesia se le bautiza en agua y ese bautismo simboliza que es hijo de Dios y que sus pecados han sido perdonados. Más aún, significa que debe meditar en la palabra de Dios y limpiarse todos los días por medio de ella. Nacer de nuevo de agua. ¿Cómo se puede entonces lavar la suciedad del corazón por medio de la palabra de Dios que es el agua eterna? Hay 4 tipos de mandamientos que Dios nos da: haz esto, no hagas eso, guarda aquello, y echa fuera lo otro. Por ejemplo, Dios nos dice no hacer cosas como envidiar, odiar, juzgar, robar, adulterar y asesinar. Igualmente, no se debe hacer lo que está prohibido y al mismo tiempo, se debe rechazar toda clase de maldad. Asimismo, se debe guardar el día domingo del Señor, evangelizar, orar, y amarse el uno al otro. Solo entonces, su corazón gradualmente se llenará de la verdad con la ayuda del Espíritu Santo, y la palabra de Dios lo limpiará de su injusticia y su pecado. De esta manera, al actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, su corazón será circuncidado y será transformado a la verdad, y esto es nacer de agua. En consecuencia, a fin de recibir la total salvación, no solo se debe aceptar a Jesús, sino también circuncidar su corazón obedeciendo la palabra de Dios en cada momento de su vida. Nacer de nuevo del Espíritu. Para recibir la salvación, usted debe nacer de agua y también del Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede nacer del Espíritu? En Hechos 19:2, el apóstol Pablo pregunta a algunos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué cosa es recibir el Espíritu Santo? El primer hombre Adán fue hecho con un espíritu, un alma y un cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23. Pero por su desobediencia su espíritu murió. Entonces llegó a ser semejante a un animal hecho de alma y cuerpo, Eclesiastés 3:18. Si se arrepiente de sus pecados, reconociendo que es un pecador, Dios le da el Espíritu Santo como señal de que es un hijo de Dios, Hechos 2:38. Todo hijo de Dios que recibe el Espíritu Santo es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo por la palabra de Dios y de vivir conforme a la voluntad de Dios por el poder y la fuerza que vienen del cielo por medio de la continua y ferviente oración. De esta manera,
usted vuelve a la verdad y logra tener fe espiritual en la medida en que su espíritu nace por medio del Espíritu Santo. En Juan 3:6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es, y Juan 6:63 observa, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Llegar a ser un hombre de espíritu siguiendo al Espíritu Santo. Cuando uno nace de agua y del Espíritu Santo, obtiene la ciudadanía celestial, Filipenses 3:20. Como hijos de Dios, asistimos a los cultos de adoración, lo alabamos con gozo y nos esforzamos por vivir en la luz. Antes de recibir el Espíritu Santo, usted vivía en la oscuridad porque no conocía la verdad. Sin embargo, después de recibirlo, procurará vivir permanentemente en la luz. Conforme transcurre el tiempo, se dará cuenta que tiene gozo en su corazón, pero que, al mismo tiempo, hay una constante lucha dentro de él. Esto es, porque la ley del Espíritu, que sigue los deseos del Espíritu Santo, lucha contra la ley de la naturaleza pecaminosa que sigue los deseos de la carne del hombre pecador, de la lujuria, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:16. El apóstol Pablo habló acerca de esta lucha, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:22-24. Cuando nace del agua y del Espíritu, recién llega a ser hijo de Dios. Ahora bien, esto no significa que sea una persona espiritualmente perfecta. Por eso en Gálatas 5:16-17 se nos dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para seguir y obedecer al Espíritu Santo, se debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y hacer la voluntad que es aceptable y agradable para Dios. De esta manera, si sigue los deseos del Espíritu, no será tentando y podrá derrotar a Satanás que lo tienta para seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Usted podrá vivir por la verdad y consagrarse fielmente al reino de Dios y a su justicia. Cuando sigue los deseos del Espíritu Santo sentirá gozo y paz. No obstante, se sentirá desdichado y agobiado si sigue los deseos de la naturaleza pecaminosa. Conforme madure en su fe, podrá echar fuera sus pecados y seguir los deseos del Espíritu Santo en toda área de su vida. Desaparecerán los deseos en su interior que quieren obedecer a la naturaleza pecaminosa. Además, no necesitará esforzarse para despojarse de los pecados y no se sentirá más desdichado. Podrá estar siempre gozoso en cualquier circunstancia. Dios se agrada con aquellos que viven de acuerdo a los deseos del Espíritu y les concede los deseos de su corazón como nos lo promete en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si cambia su corazón y lo llena solo con la verdad, Dios se agradará mucho y le concederá cualquier cosa. Es mi profundo deseo que usted pueda nacer del agua y del Espíritu y que viva de acuerdo con los deseos del Espíritu. 4. 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Como ya he explicado, para ser salvo usted debe nacer del agua y del Espíritu. No obstante, para recibir la salvación completa, deberá ser purificado de todo pecado con la sangre de Jesucristo caminando en la luz. Si su corazón no está purificado, usted todavía tiene pecados. Por tanto, necesita la sangre de Jesucristo para ser purificado del pecado remanente. Sobre esto, 1 Juan 5:8 nos dice lo siguiente. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Jesús vino en agua y sangre. En Juan 1:1 se lee, y el Verbo era Dios, y Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.
Este es, Jesús, el unigénito Hijo de Dios y la misma palabra y el Verbo de Dios, quien vino en carne a este mundo para perdón de nuestros pecados, y que incluso, hoy en día, continúa purificándonos con la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es imposible echar fuera los pecados con su propia fuerza. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo por medio de la oración ferviente para que pueda remover los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la lujuria de los ojos y el orgullo de la vanagloria de la vida. Solamente entonces, podrá alejar de su corazón toda mentira y oscuridad de su vida. Además, se requiere del derramamiento de sangre para ser perdonado. En Hebreos 9:22 se cita, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Necesita la sangre de Jesús porque solo su sangre, pura y limpia, nos otorga el perdón. Debe creer en Jesús, quien vino en agua y sangre, y recibir el Espíritu Santo como don de Dios para alcanzar la salvación, para lo cual necesita lo siguiente: el Espíritu, el agua y la sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón y usted estará aún en pecado. Necesita no solo la palabra, el agua para ser purificado, sino también el Espíritu Santo para ayudarlo a vivir completamente conforme a la palabra. Así estos tres están en armonía. Por eso, luego de ser perdonados de nuestros pecados al haber aceptado a Jesucristo, debemos continuar naciendo del agua y del Espíritu para alcanzar la perfecta salvación, entendiendo el hecho que los tres juntos, el Espíritu, el agua y la sangre, nos salvan y nos conducen al reino de los cielos.